de Grano. Pues bueno, bienvenidos a su programa Café de Grano, historias migrantes y no migrantes, transmitiendo como siempre desde la oficina aquí en el Colegio de Michoacán. Es un gusto estar nuevamente aquí en este programa ya número 12, y pues me acompañan aquí Rosquitas. Hola, Arielito, buenos días. Carlos. Hola a todos, todas, buen día. Buen día. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a tener Siempre tenemos un programa especial, Ariel. Bueno, eso sí. Siempre. Eso sí, siempre son especiales. Vamos a tener invitada. Vamos a referirnos un poco más adelante a ella. Pero pues saludos, no podemos iniciar sin los saludos. ¿A dónde? A California, Chicago, ¿dónde es Carlos siempre? Indiana, a Michigan ahora, ¿no? Ya se amplió. Saludos, ¿a quién quieren enviar saludos? A todos los migrantes en Alaska, estaría bien. Sí, porque ahí de Jiquilpan muchísimos se van para... Pues están yendo a Alaska. No, ya tienen muchos años. ¿De Jiquilpan, Alaska? Sí, muchos Bueno, la comunidad más grande era de Zacapu, allá. En Alaska. Sí. ¿Y en qué trabajan allá? En la pesca. En la pesca. Meses. No, es en la pesca como un tipo cangrejo grande, ¿no? La verdad es que no sé bien. Yo me imagino que debe ser de varios tipos de pesca. De productos del mar. Sí. Sí, pero bueno, sí. No sabía que Jiquilpan también ya estaba allá en Alaska. Hay muchos. Es que yo veía un programa de pesca peligrosa o algo así, y se iban justo a pescar un cangrejo grande y salían por meses. Entonces era una pesca, pues sí, porque así la llevaban. Entonces, saludos a todos los migrantes, dices, que se encuentran en Alaska. Sí, y también a Adrianita Dávila, que está ahorita en la primera cumbre latinoamericana de rap, voces de hip hop, en Morelia. Ajá. Entonces también le mandamos saludos a ella. Sí, y pues bueno, gracias por la invitación, pero no pudimos asistir por cuestiones de trabajo y porque teníamos programa. Primero lo primero. Carlos. ¿Nos invitaron a eso? No, Carlos, pero ok. Es que llega 2 minutos antes, pues también. Sí. Es que no queremos decirle, pero nosotros empezamos a colocar aquí el estudio sobre el escritorio. Y siempre Carlos llega faltando un minuto para el programa. Y todavía nos dice en qué les ayudo. Y ya está el café, exacto. Y bueno, ni modo. Carlos, saludos. Aún así no te quitamos la voz. No, bueno, quiero mandar saludos a todas las colegas del colectivo Mujeres Transnacionales. Hace unos días estuvimos ahí con nuestra amiga Tere Marín. Saludos ahí hasta Taimeo. De Taimeo en Sinapecuaro. Y también pues a toda la gente que está trabajando con ella y que se están esforzando para sacar adelante a su comunidad. Me parece que el trabajo que hace Tere como... ¿cuál es su puesto ahí? No es encargada del orden, es la tenencia. La jefa de tenencia, perdón. Me parece que el trabajo que está haciendo ahí como jefa de tenencia, involucrando a las mujeres de su comunidad, es algo que debe reconocerse. Y bueno, esto lo están haciendo otras chicas más del colectivo Mujeres Transnacionales en sus comunidades acá en Michoacán. Entonces a todas ellas y a sus grupos en Estados Unidos, pues un saludo. Y nos siguen además, entonces eso es positivo. ¿Quién nos dio carita fea? Carita feliz, creo, ¿no? No fueron caras feas, Carlos. Perdón. Ya luego lo pelear, No, pero fíjate que ahorita que señalas esto con el trabajo de Tere ahí en Taimeo, resulta interesante. Y de pronto, pues uno va a estas comunidades y pues le vuelve la vida, ¿no? Le vuelve el alma al cuerpo. Porque hay gente que está trabajando en comunidad y hay gente como lo vimos con Araceli Calderón allá en Tingambato hace más del mes que estuvimos por allá, pero de pronto vemos como estos casos y nos damos cuenta de que hay gente que está trabajando en comunidad. Lástima que los apoyos gubernamentales no llegan a comunidades, y es por eso de nuestra insistencia en aquel grupo que se organizó en Morelia, que vino Segov acá
para trabajar un programa piloto que lo querían centrar en cabecera municipal en Morelia, y de ahí la insistencia de nosotros de trabajemos en comunidades rurales, descentralicemos, veamos qué están ocurriendo en esos espacios, porque lamentablemente después todo queda en capital. Claro. Como vamos dando cuenta que en esta comunidad de Taimeo hay necesidades, y hay necesidades y hace falta el apoyo de estas instancias gubernamentales, pero pues es ahí donde no sabemos qué es lo que ocurre. Sí, en estos diálogos. Se la están rifando, ¿no? Exacto. Aún así se le están rifando estas personas en sus comunidades, y eso también refleja el amplio compromiso cívico que tienen, ¿no? Para sacar adelante a su comunidad. Y sobre todo, algo que quisiera también señalar, Ariel, es que están trabajando mucho por los jóvenes, ¿no? Una de las necesidades que se pueden ver en estas comunidades de alta migración y además rurales es las pocas actividades o las pocas programas que se ofrecen, los pocos programas que se ofrecen a los jóvenes y a los niños, ¿no? Y que muchas veces esto culmina en la deserción escolar, ¿no? En estas comunidades. Entonces estos grupos que están trabajando, tú lo has visto en otros lugares también, pues bueno, es importante y sí refleja mucho del compromiso que tienen, ¿no? Con y su una comunidad. Necesidad de trabajar con jóvenes. Exacto. Con niños jóvenes, y acá una de las cuestiones que se decían es, pues bueno, vimos, hay una cancha de fútbol, sí, pero por ejemplo la cancha de básquetbol está no está en estado para utilizarla. No hay como espacios donde ellos pudieran ejercer una cuestión recreativa. Pues bueno, Tere con el grupo, insisto, y esto es interesante, con el grupo de mujeres que la está cobijando en cuanto a sus propuestas, pues son las que están haciendo. Sí, exacto, pero algunos chavos bastante. Pero quienes están ahí con la batuta fuerte son las mujeres. Es el grupo de mujeres. ¿Por qué no me llevaron? Porque tú tuviste una tocada allá en Jiquilpan, porque aquí el señor Roscas dice que es DJ, pero contrataciones, contrataciones, aquí al teléfono que está ahí del observatorio, ¿qué es lo que tienes ahorita? ¿Cuáles son tus un programa, una tocada disco, tocada, qué más? No, eso fue lo que pasó el sábado pasado. No, te iba a decir, Ariel, comentarle a nuestra audiencia que el audio que sale, ¿te acuerdas que habíamos comentado? Sí. El audio que sale ahorita que están escuchando aquí en el video de Facebook es el audio original de la cámara, y si ven aquí los micrófonos es porque posteriormente estos programas los vamos a estar pasando en radio y ya los ven con un audio mejorado en los videos de YouTube. Porque en YouTube pueden ver las repeticiones de todos nuestros programas. Ahí están en el canal Observatorio Regional de las Migraciones. En el canal de YouTube, exacto. Porque el otro día me dice Roscas. La campanita, ¿no? Dice todo eso. Sí. Es que todavía no soy youtuber, por eso no la hallo. Pero sí, denle en suscribirse, activen la campanita y ahí les llegan una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Oye, si hasta Adela Micha pidió dinero para su canal de YouTube, apoyo para mantenerlo, apóyenos por favor. No me pudieron dar para ir allá a la primer cumbre. No te invitaron. Además no te invitaron. De entrada no te invitaron. Pero bueno, insisto, también enviarle saludos por allá hasta Tijuana a mi ahijado Nava. Y una de las cuestiones, también insistir. Saludos, ya le hemos enviado, pero saludos a Norma Vaca del CIEMI allá en la Universidad en Toluca, del Estado de México. Me acaba de mandar yo le dejé unas loterías a ella ya sobre la migración, y me mandó por ahí un correo donde me decía que les había interesado a unas investigadoras de Chile, Argentina y España la lotería, y que les regaló loterías para ellos. Entonces, gracias Norma, y saludos. Luego te reponemos las loterías. El programa de hoy va a ser un programa sobre el programa Bracero. Insisto, vamos a tener una invitada que es una especialista, ahora sí que una especialista en el tema. Primero, pues bueno, nos van a tener que escuchar a nosotros con algunas cuestiones que vamos a tener sobre el tema. Pero en un lapso, en unos 20 minutos más, 15 minutos, vamos a tener a una especialista a la cual vamos a presentar un poco más adelante. El programa Bracero. Dentro de las migraciones, cuando empezamos a hablar, sobre todo acá en comunidades rurales, el programa Bracero, aun cuando tú no lo lleves trazado,
Cuando tú no quieras saber sobre el programa Bracero, sino sobre las migraciones actuales o sobre cambios en la fiesta patronal, en la fiesta donde hay una presencia migrante importante, el programa Bracero sale. Sí, es obligado, ¿no? Es obligado. El tema para entender, como dices, los orígenes, ¿no? De las migraciones o de los primeros movimientos de migrantes mexicanos, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es. Y sale justo porque pues buena parte de aquí de Michoacán, así como de otros estados, tuvieron un antecedente importante como Bracero. Yo en lo personal, mucho tiempo pensé que el programa Bracero había sido como de los pocos antecedentes que habían tenido la población. Sí. Pero no hace mucho en el programa, cuando estuvo Guillermo de aquí de la comunidad de Tangancícuaro, pues nos hablaba de los arrieros que habían tenido una presencia fuerte y no necesariamente al norte. Recuerdan que nos había dicho que hacia el sur. Hacia Guatemala, incluso. Exacto, que habían tenido como una participación muy fuerte los arrieros, y ya había toda una dinámica de movilidad interna en ciertas comunidades previo al programa Bracero. Sin embargo, el programa Bracero sí trazó rutas hacia Estados Unidos. Sí. Dejó rutas trazadas. Por eso, determinados momentos, por ejemplo, para Michoacán, cuando se empieza a hablar cuáles son los sitios con mayor tradición migratoria, resulta Arizona, Texas, California, Nuevo México, estos estados que tuvieron una fuerte contratación durante el programa Bracero. El programa Bracero, pues no sé qué es lo que saben ustedes del programa Bracero. Bueno, que es un acuerdo bilateral, ¿no? Que se firmó entre México y Estados Unidos en 1942, y que, bueno, ello implicaba la contratación de mano de obra, ¿no? Específicamente para trabajar en el campo, en el traque, ¿no? Y en las fundidoras. Exacto. Producto, bueno, entre otras situaciones más como de corte político, tanto en México, al rato vas a mencionarlo, lo de la reforma agraria un poco, los programas, ¿no? Más bien de incentivos al campo, por un lado, y por el otro, pues también que Estados Unidos empezaba su participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues eso todo le llevó a que casi cerca de 1 millón de trabajadores que ya tenían empleados en el campo, en todas estas cuestiones, pues tuvieron que irse al frente de batalla, y eso pues obligó a que se contratara mano de obra para todos estos espacios laborales que dejaron los primeros, bueno, los estadounidenses que fueron a la guerra. Pero también, en términos generales. Y también otra de las cuestiones, y ahorita la pregunta como de examen. Pues sí, no sé, ahorita nos van a decir, creo que tuviste varios dislikes, entonces no la pasaste. Una de las cuestiones que también resultaba interesante era pues sí, como los mismos braceros, por ahí en algún documental que estuvimos trabajando con Roscas, pues uno de los señalamientos que ellos decían, los propios braceros, era su apoyo a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta cuestión de retaguardia productiva, que incluso algunos académicos le han señalado a los braceros, fueron retaguardia productiva. Bien señalas, Carlos, sí, efectivamente salió una población masculina de Estados Unidos fuerte hacia Estados Unidos, pero se ocupaba también mantener en la parte del campo, que es la parte del alimento, y la parte, pues bueno, de lo que se empezaba a requerir allá, que era toda esta cuestión con fábricas, las vías, la comunicación, toda esta cuestión resultó importante, y es ahí donde entra México. Pero México entra también por una situación que se vivía acá, que es lo que se estaba viviendo justo previo a este periodo de 42. México venía también de una cuestión se venía reajustando sociopolíticamente, económicamente, se estaban gestando en algunas regiones lo que era el reparto agrario, estos cuestiones agrarias de deslinde, desarticulación de haciendas. El campesino, aquel que había estado bajo un régimen de hacienda, empezaba a recibir su tierra, pasaba a un núcleo, insisto, un núcleo agrario, ejidal, donde empezaba el Estado también a tratar de tener el control de una economía, y también políticamente y socialmente de una población que veníamos también de la Revolución Mexicana, otros brotes bélicos, guerra cristera de manera local, pero ese era el contexto. ¿Y por qué se estaba yendo la gente? ¿Por qué se iba la gente? ¿Recuerdas lo que hemos hecho con braceros? Sí,
en el documental que estamos trabajando, tienes razón en lo que estás diciendo, ¿no? Sí había como un reajuste, un reparto agrario, pero más sin embargo no había mucho apoyo económico para trabajar la tierra, y es por eso que muchas personas decidieron pues partir para Estados Unidos mejor, por esa falta de apoyo al campo. Y yo recuerdo por ahí un testimonio de un bracero, ex bracero, que decía: el gobierno mexicano no entendió. En lugar de haber apoyado al campo mexicano, mejor nos mandó a Estados Unidos. Mejor entendió que México necesitaba las familias y las familias unidas. Las familias unidas, exacto. Ese era otro de los puntos que decía. No entendió que debíamos de estar unidos y que en lugar de ir a sacar el campo de Estados Unidos, teníamos que sacar el campo en México. Y eso no lo dijo lo dice un bracero, y no solamente un bracero. Hasta Pito Pérez, cuando se va de bracero, también lo señala en esta película. Es interesante que así se llama, ¿no? Pito Pérez se va de bracero. Sí, lo que estamos viendo. Sí, está muy buena, véanla. Sí, que está interesante y justo se habla. Esa, la del piporro también. Sí. Hay una del piporro también donde se va de braceros. Sí. Entonces, pues vamos dando cuenta de que hay mucho, y en ese sentido, incluso con las películas y estas cuestiones, pues vemos que sí tuvo un impacto. O sea, un impacto más allá de que esta gente salió por falta de oportunidades, que es por lo mismo que sigue saliendo. Cuando le preguntas a la gente actualmente por qué se está yendo hacia Estados Unidos, por falta de oportunidades. Sí. Y acá lo que decían era por falta de oportunidades. Se les otorgó tierra, pero el hecho de otorgarle tierra, se les dieron 5 hectáreas, 4 hectáreas, 3 hectáreas, depende del ejido, pero era más o menos como el margen. Se les dio, pero no tenían para hacerla producir. No tenían, porque también hay que señalar que con esta cuestión del reparto agrario, de la cuestión ejidal, también se dieron, surgieron grupos de poder. Sí, las comunidades que controlaban. Exacto, empezaron a controlar los recursos. Y la tierra misma, ¿no? Y sobre todo la tierra, pero los recursos respecto a quién voy a beneficiar. Apoyos que venían del campo para una cuestión de producción, semilla, ¿a quién voy a beneficiarlo? A mis allegados. Exacto. Entonces empezaron a generar estos conflictos a nivel interno, donde no todos fueron beneficiarios. Por tanto, Estados Unidos parece que este programa representó una válvula de escape, en cierta forma, para atender como esta cuestión que se estaba dando a interior de las comunidades rurales, que eso es uno de los detalles importantes, ¿no?, que se empiezan a ver con esto. Y otra de las cuestiones que también resultan interesantes fueron los cambios que hubo. Por ahí recuerdo justo en un momento cuando estaba trabajando con este documental sobre braceros, haciendo entrevistas, de pronto empezamos a entrevistar allá con Sergio y con Areli. Saludos a Sergio hasta Texas y a Areli allá en Mexicali. Empezamos a hablar con mujeres que estaban también dentro allá en Tijuana, que eran familia de braceros, y se nos acercan un grupo de braceros, ex braceros, hombres, y nos dicen: ¿sabes qué? ¿Por qué le estás entrevistando a ella? No. Ella no sabe, no supo lo que fue el programa bracero. Ella no fue bracera, por tanto no sabe. Ella no sufrió como nosotros. O sea, empezaban a hablar eso, y eso a nosotros nos resultó interesante. Y ahorita un poco en cuanto a los cambios, pues resulta que también se dieron cambios a nivel interno, donde las mujeres tomaron las riendas de la jefatura del hogar. Rol, ¿no? Sí, exacto. Las familias se transforman, ¿no? Exacto. A partir de estos primeros movimientos, ¿no? Esta separación, la mujer a cargo de los hijos, a cargo de la deuda, porque hay que también mencionar que muchos de estos pidieron prestado para llegar a los centros de contratación, para acercarse a las ciudades donde estaban los enganchadores, ¿no? Y también pues que se ha documentado que también fueron presas de muchos fraudes, ¿no? Entonces fueron familias que se endeudaron y donde la mujer quedó a cargo de toda, como responsable, vaya, ¿no? De toda esa situación que transformó los núcleos familiares. Asumió un rol que no venía tomando. Claro. Y esa es una de las cuestiones que de pronto no se han sacado no se han abordado. El rol que tuvo la mujer, durante la contratación de los esposos. Y eso fue algo interesante. Y recuerdo un testimonio de una esposa de bracero que decía: cuando el hombre se fue, nosotros no nos quedamos a disfrutar de la vida. Nos quedamos a trabajar en espera de ese socorrito
que nos iban a hacer llegar, que a veces tardaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, mientras ellos enviaban el primer dinero. O sea, eso fue una de las cuestiones. Y que la mujer tenía que enviarles muchas veces también algunos pesos para pagar, para comida, pues que estaban sin comer en los centros de contratación luego. Pero hubo una movilidad también importante. Echame otro café. Sí, allá hay café, Carlos. Dejaron los centros, dejaron las comunidades para irse a establecer en la frontera. Esto fue lo que ocurrió con muchas familias, porque de pronto durante el programa Bracero, a muchos que estaban en lugares ahí cercanos a la frontera podían salir, ir y venir los fines de semana. Entonces, iban y veían a la familia. Muchas familias se fueron a la frontera y se establecieron en la frontera, dejando los sitios, por ejemplo, las comunidades de origen o las comunidades donde estaban asentadas para irse a la frontera. O sea, son estas cuestiones que también se dieron y, pues bueno, originaron cambio, sí, en las dinámicas, cambios en los sitios de residencia. O sea, generaron muchos cambios. Movimientos, sí. Esto de que dices. Y ahorita que estaban hablando de que la mujer se quedara endeudada, digo también por alguno de los testimonios que pudiste entrevistar, Ariel, y que he podido observar, pues también no todos los braceros pues iban a trabajar realmente y mandaban para la familia. Muchos en ir y venir que estaban muy cerca de la frontera se salían a los bares acá en México, a las cantinas a gastárselo, o que también varios testimonios dicen cómo se jugaban todo ese dinero en juegos de azar, ¿no? Lo apostaban y que al fin de semana ya no traían nada. Entonces yo me imagino este tipo de personas que realmente pues no iban como a hacer un ahorro y mandar a la familia, pues se lo gastaban allá y pues ya también acá la familia se quedaba con esas deudas, ¿no? Y son parte de estas también como de dinámicas de juego, estrategias que se empezaron a dar, y parte importante se empezaron a dar también en los centros de contratación, cuando las personas no tenían dinero, que decía, pues bueno, yo me la llevaba echando voladitos para ver te echo un voladito y si gano tú me das el centavo, si yo pierdo te doy un chicle, que es lo que yo estaba vendiendo. O la gente que de pronto ahorita que tocas ese punto de que no tenían, se quedaban sin nada, de pronto pase, aquí está su peluquero, el señor que señalaba que él traía sus tijeritas. El que vendía agua, sí, con sus botecitos de Tecate, que sí, decía que iba pasando, vendiendo 10 más bien lo que le quisieran dar, ¿no? Estas otras personas que se iban, los que estaban en Palme, que se iban a conseguir de esos cangrejitos que hasta así solo se lo comían. Y también creo que todo este sufrimiento que tuvieron los aspirantes a ser contratados de bracero, porque no todos se fueron, sí. Lo vimos cuando estuvimos buscando información en hemerografía y todo eso, de que muchos murieron de hambre, sí, de hambre. De hecho, hasta testimonios que tenemos en el documental, como decía, cuando llegó y le golpeaba por atrás, pensando que estaba ¿cómo vivo, estás? y de repente lo tumbó y resulta que esa persona estaba muerta, y esta persona que estaba hablando al otro ya tenía como 4 días sin comer. Entonces sí, también fue como un proceso muy, muy difícil pues para ellos. Y tocando ese tema, yo creo que que es la parte de los centros de contratación. Vamos a pasar ahorita vamos a marcarle a nuestra invitada, que la invitada del día de hoy es la doctora Diana Irinia Córdoba Ramírez, quien, insisto, es especialista en el tema. Ella trabajó justo el tema de su tesis doctoral, los centros de contratación del programa Bracero, desarrollo agrícola y acuerdos políticos en el norte de México, 1942-1964, y que resulta interesante porque ella se centra en los centros de contratación, esto que estamos señalando. Irinia es doctora y maestra en historia por el Colegio de México. Ella, pues bueno, no solamente es su tesis, ha trabajado en distintas publicaciones, libros sobre distintos temas del programa Bracero. Uno de ellos es un capítulo que tiene Ernesto Galarza, una visión crítica del programa Bracero, que está en el libro A la sombra de la diplomacia, actores informales en las relaciones internacionales de México, siglo XIX y siglo XX. Otro que está en un texto que a mí en lo personal me gustó mucho, que es el texto El ir y venir de los norteños. Es el libro La historia de la migración mexicana a Estados Unidos, siglo XIX y siglo XIX y siglo XXI, 20, y está
ella participó con un texto que se llama el Programa Bracero, Intereses y Dinámicas Regionales bajo el esquema de los acuerdos internacionales, pero también hay que señalar que pues bueno, tiene madera para la investigación. Ha ganado 2 premios, uno de ellos fue con su tesis de licenciatura, desde licenciatura, el premio Luis González, y también ha merecido el premio Javier Clavijero, de Lina. Entonces, el premio Luis González y González de aquí del Colegio de Michoacán. Entonces, vamos. Sí, hay que decirles que ahorita está abierta. Creo que no, ya cerró la convocatoria. Disculpen. ¿Alcanzas a mandar tu tesis doctoral, Carlos? No soy historiador. Pero no solamente es para historia. Sí. No, no también. Pero es de licenciatura. Solo Sí, aquí bueno, vamos a. La mujer carnita, línea ocupada. No, ya nos cortaron la línea. ya sé. Para que vean que estamos en vivo, Bueno, y para toda la gente que nos está escuchando, si alguno de sus abuelos o bisabuelos participó en el programa Bracero, pues estaría bueno que nos compartieran Irina, su experiencia o que... Voy a poner altavoz y ya vamos. Que nos comentaran algo, ¿no? Que les interese saber acerca de este programa. Para que nuestra invitada también pueda pues responder o compartirnos. Bueno, saludos, Irina. Hola, buenos días. Buen día, hola. Irina. Pues bueno, mira, aquí estamos Carlos, Alberto Roscas. Hola. ¿Qué onda? Y pues yo mero. Irina, te estamos ahora sí que marcando y te habíamos invitado previamente, justo por el tema que estamos tocando hoy. Nosotros, bueno, con este programa Café de Grano, lo que quisimos hacer fue charlar sobre distintos temas vinculados con la migración y otros no tanto, pero de una manera, digamos, informal y en un formato de redes sociales, buscando pues platicar con el mayor público posible en un medio un poco distinto. El tema de hoy es sobre el programa Bracero, y en ese sentido, pues bueno, yo entre los especialistas que ubico, pues bueno, eres como la persona para poder charlar con nosotros y con la audiencia sobre este tema, y sobre todo que tu trabajo lo centraste en un punto que resultaba no tan abordado, como son los centros de contratación del programa Bracero aquí en México, y no tanto como sacar esta cuestión de cuantificar cuántos fueron, a dónde fueron, dónde estuvieron en Estados Unidos, qué vivieron en Estados Unidos, porque parece que de pronto los trabajos se empezaron a centrar un poco sobre el rechazo a los mexicanos, la xenofobia a los mexicanos, que generó también su estancia en Estados Unidos, pero resulta que aquí en los centros de contratación pues no fue tan distinto en estas ciudades fronterizas. Para empezar, Irina, ¿por qué el programa Bracero y por qué centrarlo en los centros de contratación? Bien, bueno, pues primero quiero agradecer mucho la invitación a conversar con ustedes, y en segundo lugar un poco señalar por qué interesarnos en investigar lo que sucedía aquí previo a la firma del contrato de los mexicanos que aspiraban a irse como braceros. ¿Por qué los centros de contratación? Porque efectivamente, como señalas, el programa Bracero ha sido objeto de un estudio ya de manera simultánea a la operación del mismo entre 1942 y 64, según las investigaciones de Mónica Berea, hasta 67 por la dificultad que representó prescindir de esta mano de obra, sobre todo en la zona del suroeste de Estados Unidos. Pero el punto es que efectivamente el proceso de selección de los trabajadores se entrelaza con una serie de procesos regionales que están teniendo lugar aquí en México, y que ustedes ya mencionaron algunos, como son el propio desarrollo agrícola, los retos de la reforma agraria, la cuestión de la disparidad en el otorgamiento de recursos, o sea, un noroeste donde tienes mucha inversión para ciertos, digamos, sectores agroempresariales, la presencia de las autoridades políticas, el gobernador, el presidente municipal, y una gestión que aparentemente solo había quedado en manos de instancias federales, y que por la investigación
investigación muestra que no, que fue bastante matizada por las autoridades locales. Autoridades, Irina, si nos puedes decir cuál fue el número de contratos que se otorgaron durante el periodo que duró este programa. Digo, sé que luego las cifras varían, pero ¿cuál es como la cifra más aceptada sobre el número de contratos, vaya, que se otorgaron? Sí, bueno, la historiografía documenta alrededor de 4.6 millones de contratos. Ahí hay una divergencia, hay quien cierra la cifra en 5 millones, hay quien dice que pudieran haber sido 5 millones de trabajadores, hay quien dice que no, que un solo trabajador, y eso fue real, estuvo contratado en más de una ocasión. Pero digamos que las cifras, según lo que se tiene hasta ahora, apuntan entre los 4.6 y los 5 millones de contratos en estos 22 años en los que estuvo vigente el programa. Sí, esto quiere decir que también, bueno, lo comentabas ahora de que un migrante pudo haber sido contratado 2 o 3 veces, y esto, bueno, nos indica que en total cerca de 2 millones más o menos de contratos fueron los que realmente se dieron con esta condición de que algunos migrantes, lo hicieron más de 2 veces. Es correcto, ¿verdad? Más o menos es la idea. Sí. Hay muchos matices al respecto. Hay muchos matices porque también en estas estadísticas que se han logrado levantar, pues no siempre se tiene toda la información disponible. De hecho, pues tal vez una de las grandes dificultades para estudiar el programa y los centros de contratación en específico es que el grueso de la documentación, que era abundante porque era un proceso largo, pues no está disponible como un cuerpo integrado en un fondo documental. Yo no le he localizado a otras personas que también se han interesado en el tema, pues tampoco. En Estados Unidos pues dicen que por el tiempo que ha pasado en los fondos documentales, pues ellos ya han desechado alguna de esta información. Entonces sí, hay toda una, digamos que es una cifra controversial aún. Ya. Irina, en tu trabajo, en la tesis doctoral, haces una serie de señalamientos que resultan muy importantes, sobre todo la parte cuando trabajas toda esta cuestión incluso del estigma que se crea del migrante, sobre todo el bracero, los estereotipos que señalas ahí, pero se ve en todos los sitios donde trabajaste, tanto en Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, que esta es una cuestión que se va repitiendo. El migrante, en este caso el bracero, pues generó también un rechazo social por parte de la gente de estas ciudades fronterizas. ¿Cómo lo podrías ahondar un poco, señalar un poco algo en ese sentido? Claro, sí, efectivamente no necesitabas cruzar la frontera, llegar a los Estados Unidos para ser discriminado, para ser señalado. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que se pueden distinguir y que se perciben tanto en la prensa de ese momento, en algunos de los informes que las dependencias locales levantaban, porque de pronto tú tienes una tranquila comunidad rural, es decir, menos de 15,000 habitantes, y se anuncian las contrataciones y tú tienes hasta 12,000 individuos que están aspirando un contrato, y eso, como ustedes mencionaban hace un momento, pues trastoca todas las formas de convivencia. Obviamente no hay un abasto suficiente de servicios, como observaban, pues sí hubo gente que murió de hambre o que tiene unas aventuras tremendas en torno a todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, porque una cosa eran estos trabajadores que de pronto lograban entrar a una lista municipal y llegaban al centro de contratación y estaban 3 días, y otra cosa eran esos trabajadores que podían tener estancias de hasta 6 meses, que al final eran rechazados y que pues obviamente tenían la necesidad de comer, de dormir en algún lugar, y transformaban esos espacios. Entonces digamos que para las autoridades gubernamentales eso fue un problema terrible. Yo recuerdo ahora 2 historias que me parecieron pues contrastantes, porque es la perspectiva de uno u otro lado. El presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, que decía, es que era un gran problema para mí como autoridad, en un contexto en el que la ciudad pues se desordenaba por la presencia de estos aspirantes a braceros, ¿no? O sea, no había dónde ponerlos, se lavaban en las aguas, que había todavía algunos ríos no canalizados, y pues era un desastre. En el caso, por ejemplo, de Hermosillo, en Sonora, pues ahí una presencia muy fuerte
migrantes en México, tratando de generar redes de solidaridad para evitar este rechazo, para evitar este estigma de que eran delincuentes, de que venían del sur, de que tenían costumbres raras, de que venían con piojos, o sea, una serie de situaciones que hasta cierto punto podían ser reales, pero que también estaban cargadas de de un desprecio, de una rivalidad regional, de una distancia cultural que pues todavía existe en nuestro país. Y bueno, ahora que estás comentándonos acerca de los centros de contratación, ¿dónde estaban localizados estos centros de contratación? ¿En qué ciudades es donde operaban? Y si nos puedes también, no sé, mencionar algo acerca del proceso mismo de contratación, de aquello que tú has podido recuperar en tus investigaciones. Porque está un punto ahí interesante, Irina, que es, muchos requerían como esta carta de control para poder acceder, que esos también fueron explotados mucho en estos sitios donde llegaban, que hubo gente que les decía, bueno, te doy la carta de control, pero me piscas tantas toneladas de algodón. Claro, sí, bueno, el programa Bracero arranca en 42 y el primer centro de contratación se establece en la Ciudad de México. Este centro de contratación genera problemas, o sea, hay también estos discursos en la prensa en contra de que salgan estos hombres jóvenes, que pues sí son una población que debería de haber sido apoyada y valorada de otra manera, y pues el desorden en torno a lo que en ese momento se eligió como el lugar para hacer el proceso de selección, que fueron el edificio que actualmente ocupa la Biblioteca Vasconcelos, ahí en Valderas, y después el Estadio Nacional, que ya no existe en la Colonia Roma. Después el centro de contratación se va a ir a Guadalajara y a Irapuato, y es hasta el acuerdo que se firma en 1948 que se determina que los centros de contratación tendrían que estar arriba del trópico de Cáncer, ¿no? En 49 los primeros 3 lugares ya en los estados fronterizos que se seleccionan como centros de contratación van a ser la ciudad de Chihuahua, Hermosillo en Sonora y Monterrey en Nuevo León. Y el proceso es complicado. ¿Por qué? Porque, como tú señalas, hay estos trabajadores que pueden haber sido parte de la población económicamente activa en el campo o no, que de pronto se sientan impulsados a contratarse como braceros y se trasladan y se les conocía como trabajadores libres. Esos trabajadores libres realmente fueron quienes llegaron la peor parte en esta experiencia migratoria, porque llegaban a hacer largas esperas para poder obtener un contrato, y ahí es donde entra como otro factor que queda muy claro en el estudio, que el desarrollo agrícola, justo en los estados fronterizos en esos años, hizo que el programa fuera aprovechado por las élites gubernamentales y por las élites empresariales agrícolas de estas regiones. Se condiciona justo la posibilidad de entrar a una de estas listas como pues aspirante a bracero, a que los trabajadores pisquen en los campos locales 2 toneladas de algodón, que estamos hablando de una cantidad impresionante. Y esto genera pues toda una dinámica en esas regiones, porque había, por ejemplo, trabajadores, yo recuerdo en Hermosillo, cuando tuve la oportunidad de levantar las entrevistas todavía con gente que se contrató o no en este programa, pero que seguía estas reuniones que hacían para recuperar su fondo de ahorro, que me decían, pues yo la verdad es que nunca tuve como objetivo primordial irme, pero como había tanta gente que se quería ir, yo me contrataba para piscar algodón y luego le vendía a los que se querían ir y tenían necesidad de juntar y demostrar que habían piscado las 2 toneladas, los gramos que yo había podido piscar en una jornada, ¿no? Y yo obtenía un ingreso extra. El asunto es mucho más complicado, no solo digamos que produjo algún beneficio económico para trabajadores locales, sino que, por ejemplo, en el caso sonorense se establecen impuestos sobre la pizca de algodón que van a beneficiar tanto a los empresarios agrícolas como al gobierno, y eso digamos que montado sobre la necesidad de estos trabajadores agrícolas, ¿no? En otro sentido, pues los trabajadores que venían en las listas que se levantaban en los municipios también nos muestran cómo la manipulación del programa tiene lugar cuando se ve en el mismo la posibilidad de generar clientelas políticas. Sí, si tú te vas como bracero, te metemos en la lista municipal de contratación, pero te afilias de paso a la PROM o a la CTM o formas parte como de este grupo que pues el partido en ese momento es el Partido Revolucionario Institucional,
nacional, que opera con mucha fuerza aquí y que necesita del apoyo de ciertos agremiados. Entonces, bueno, es un programa muy manipulado en ese sentido por autoridades políticas de distintos niveles, y los escándalos de corrupción pues también se denuncian prácticamente de manera simultánea a la operación del programa ya aquí en la Ciudad de México en los primeros años y permanentemente en la prensa de los lugares que funcionan como centros de contratación en el norte del país. Fíjate que nos estás ahorita con esto que nos estás señalando, pues obviamente, y lo que había señalado previamente, acabas de hacernos ver algo. Nosotros y los que estamos incluso estudiando migración más actual, pocas veces queremos como echar ojo a toda esta perspectiva histórica, que no solamente es una cuestión de antecedentes, parte de una cuestión procesual. Esto que tú ahorita nos estás señalando, pues yo no le veo mucha diferencia con lo que está ocurriendo actualmente. Con lo que está ocurriendo actualmente, incluso con las contrataciones que se están dando con visas laborales, y también con una de las cuestiones que ahorita nos señalabas previo, cuando hablabas sobre no necesariamente era necesario cruzar para poder ser rechazado. Hoy en día, con los migrantes y toda esta cuestión de las deportaciones de Estados Unidos, se está generando también toda una dinámica de estigmatización, de rechazo hacia el migrante deportado. En la frontera se está hablando de que el migrante deportado, si no lo echaran por aquí, autoridades lo dicen, sería una ciudad o sería un sitio más tranquilo, en el caso de Tijuana, que es lo que han señalado, y es un poco lo que tú estás mencionando, que señalaban en Monterrey. Autoridades que si no tuvieran como esa población sería un poco distinto. Los procesos que se empezaron a llevar a cabo justo cuando estuvo el programa Bracero, que fue aventar a esta población hacia la periferia, un poco para que no estuvieran aquí molestando. Incluso lo señalaron en algunos diarios, lo hemos visto, para que no afeen que la imagen de la ciudad. Y esto que tú estás trabajando, lo que trabajaste en tu tesis, lo que nos está señalando ahorita, lo que has trabajado en tu investigación, nos habla de que no hemos cambiado como sociedad en ese sentido. La misma perspectiva que se tiene de rechazo hacia estas personas que estuvieron en la frontera, que fueron de aquí del centro, en las ciudades fronterizas, el rechazo que se generó tanto por la población local como por autoridades es lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Y lamentablemente no tomamos, nos damos cuenta de que no estamos cambiando, de que no hemos generado un cambio. También Alanis Enciso lo señalaba con estas periodo de repatriación, y tú con tu trabajo también lo estás enfatizando. No ha cambiado mucho en ese sentido la situación. Siempre estamos rechazando, estamos buscando como generar una cuestión ahí de rechazo hacia el otro. Y insisto, tu trabajo en ese sentido nos da como mucha información para entender como estos procesos históricos de rechazo hacia el otro, que resulta muy interesante. No sé si tengan alguna... Pues, no, en todo caso, agradecerte por compartirnos esta información, ¿no? Creo que es un tema que tiene todavía muchas vetas por explorar. Y claro, como dices, esta cuestión de lo que ocurría o de lo que ocurría en los centros de contratación me parece interesante, porque sin duda creo que el proceso para ser contratado por parte de los braceros implicaba, como lo ha señalado otro colega que trabaja el tema, Abel Astorga Morales, a quien le envío un saludo, él está en la Universidad de Guadalajara. Bueno, este proceso implicaba toda una carga, además de física, por los traslados hasta los lugares de contratación, pues una carga emocional por la incertidumbre que tenían los aspirantes al ser contratados o no, las condiciones en las que iban a llegar. ¿En cuánto tiempo? Pero también una carga financiera, ¿no? Por lo que ya señalábamos de que muchos de estos se endeudaban o eran presas de estafas, ¿no? Por parte de algunas autoridades o algunos pilluelos por ahí que
pues que se aprovechaban de este programa, ¿no? Y de la popularidad que empezó a ganar en varias comunidades rurales, ¿no? Como lo señalaba también Luis González y González, ¿no? Por ejemplo, en su pueblo, en San José de Gracia, se llegaba a cobrar hasta entre 1,000 y 1,500 pesos, ¿no? A los interesados, y se les estafaba porque nunca se les llevaba realmente a los centros de contratación. Entonces toda esta serie de abusos, ¿no? Y además de las condiciones laborales del mismo programa, pues me parece que son todavía betas que pueden dar mucha información acerca de esto que han señalado, ¿no? Del programa Bracero como tal, el funcionamiento, pero también de toda esta como cuestión más de estigma, de rechazo, sí, de humillación y de toda esta cuestión que implicaba el mismo proceso, Irina. No sé, ¿qué opinas? Bueno, tocaste un punto que ya me lo había preguntado Ariel, que es el proceso de contratación en sí. Era un proceso humillante, o sea, los ojos de quienes nos acercamos al programa, pues no deja de llamar la atención que no solo tenían que superar estas dificultades que implicaban el traslado desde la comunidad de origen hasta el lugar donde estaba establecido el centro de contratación, dependiendo del momento en el que quisieras contratarte, sino que ya estando ahí con las largas esperas, imaginemos, y bueno, creo que hay que siempre como pensar en estas cuestiones ambientales, ¿no? O sea, lugares donde la temperatura pues rebasa los 40 grados, donde estás durmiendo a la intemperie, donde no tienes agua para beber ni para asearte. O sea, esa espera era ya complicada. Y una vez que entraban a las oficinas del centro de contratación, esta revisión exhaustiva del cuerpo, este asunto que se ha denunciado muchísimas veces y que Estados Unidos implementó con todos los grupos migratorios que llegaban con este estigma de ser como seres humanos de otra calidad, ¿no? Porque se miraba de esa manera, y lamentablemente para algunos sectores de aquel país todavía se mira así. Rociarlos con DDT por la posibilidad de que trajeran algún tipo de parásito, revisar completamente el cuerpo, desnudarlos en salones donde había varias personas para ver que no tuvieran algún problema físico, alguna hernia que después complicara las extenuantes tareas que iban a desarrollar en los campos estadounidenses. Pues eso era muy cruel. No tener obviamente siempre la posibilidad de comunicarte de manera efectiva, aunque sí había en los centros de contratación pues personas que hablaban en español, y también en los centros de recepción en la frontera, ya en los estados del país vecino, pues también había esta comunidad mexicoamericana participando activamente en la documentación y en la redacción de los contratos. Pero ya Ernesto Galarza en sus trabajos, en sus investigaciones, decía, son víctimas de todos los abusos, porque el contrato establece una serie de seguridades que realmente en la práctica no existen. O sea, no hay una regulación efectiva para que los empresarios agrícolas que los están contratando realmente cumplan con la calidad de los espacios donde van a tener que descansar. Las jornadas muchas veces rebasan lo establecido. Cuando se les pregunta si tuvieron algún problema, no se les ha liberado el último cheque, y obviamente bajo esa presión y ese temor no dice nada. Y aquí en México pues la contratación también era un poco así, ¿no? O sea, siéntete afortunado porque estás siendo seleccionado, y eso tiene que ver con una dinámica que internamente pues hacía mucho peor contratarte aquí como peón agrícola que salir a los Estados Unidos, ¿no? O sea, si las condiciones del campo no hubieran sido tan precarias aquí, pues esa movilidad no habría tenido las características ni habría tolerado las situaciones que tuvo que tolerar. Ya. Bueno, y también invitar a las personas que nos están escuchando, ahora que comentabas esta cuestión de los centros de contratación y las filas, por ahí hay un archivo fotográfico de los hermanos Mayo, donde justamente pues están todas estas tomas a las afueras de los centros de contratación, y también algunas imágenes donde nos muestran cómo eran examinados los aspirantes, ¿no? Y cómo se les fumigaba con criolina, ¿no? Para evitar que trajeran algún parásito o piojos, etcétera, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que señalas que son, vaya, humillantes, ¿no? Y que bueno, a eso se expusieron una muy buena cantidad, si no es que todos los aspirantes, ¿no? Pero por ahí está la colección fotográfica, creo que vale la pena echarle un ojo para tener una idea más clara de lo que nos estás compartiendo. Pues, sí, claro. Pues Irina, nosotros no nos queda más que agradecerte por el tiempo, por
pues esta charla que tuviste con nosotros y que yo creo que también fue de interés para personas que nos siguen en vivo y que replican el video posteriormente ya cuando lo subimos a la plataforma de YouTube. Entonces pues te damos las gracias, de verdad, gracias por este tiempo, por esta charla. Y bueno, si nos puedes compartir después algún material al que podamos echarle un ojo, que podamos compartir con la gente que nos sigue, o la tesis o el artículo mismo, pues nosotros encantados. Creo que tu trabajo vale mucho la pena, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación. Claro que les estaré haciendo llegar estos materiales y pues felicidades por su programa y por su interés en divulgar un asunto que no solo está presente en la historia, sino que está presente en el momento que vivimos y que es muy preocupante porque justo como destacaban, parece que no logramos aprender o extraer algo positivo de estas experiencias pasadas. Exacto. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Saludos. Un abrazo. Saludos. Bye. Ahorita que mencionó Carlos lo del archivo de fotografías, también me gustaría mencionar otro archivo que fue donde nos alimentamos mucho para concluir el documental. Alimentar el documental se llama, es www.braceroarchive.org. Ahí hay una enorme colección de un fotógrafo, Leonard Nadel, que no solamente es el proceso de contratación, sino que este tipo se metía a los campos en California, en Texas, ¿cómo les decían a las caballitas donde se quedaban? Las barracas. A las barracas, o sea, como que en una intimidad retrataba al bracero como en una intimidad muy, no sé, el estar íntimo, ya algo así, ¿no? O sea, ¿no? Está muy, muy, muy padre. Entonces, www.braceroarchive.org. Y es una colección de la mayoría del 90% de las fotos de Leonard Nadel. Y fíjate que ahorita retomando la participación de Irina, una de las cuestiones, yo creo que nos deja varias reflexiones que tienen que ver, insisto, voy a insistir con esta parte, sobre todo con los procesos de rechazo y de estigmatización y de construcción de un migrante o de una persona no deseada que seguimos manteniendo en la actualidad. Y lo que ella nos decía y lo que se menciona en su trabajo, lo seguimos viendo en la actualidad. Entonces es ahí donde uno se pregunta, realmente no vamos aprendiendo, o sea, no vamos cambiando, no hemos cambiado en ese sentido y seguimos rechazando, y ahorita lo estamos viendo con el rechazo al migrante de paso, al migrante deportado al de paso, y seguir construyendo como todo este estigma. Y siempre ahorita con la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos, durante los primeros meses se empezó a centrar demasiado, y digo demasiado, en su papel, en cómo él estaba generando estas políticas de rechazo al migrante, cuando decía, a ver, esperen, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con las políticas de rechazo? Y no solamente políticas, sino con nuestra actitud para rechazar a los migrantes en tránsito y al migrante que viene de Estados Unidos. No estamos haciendo nada, o sea, seguimos con esta actitud, y es lo que en el trabajo, por ejemplo, ahorita lo que señalábamos con Irina, es algo que se reflejó en el programa Bracero. Sí. Es algo con estos en estas ciudades donde de pronto, pues bueno, hay que echarlos fuera. O sea, hay que echarlos fuera porque lo que nos decía un migrante allí en Sonora, que la gente salía a regar su patio para que no se estuvieran allá afuera. Sí, o cuando se quedaban dormidos en los parques también les echaban agua para que también se fuera. Pienso que sí, ese es un punto, pero también pienso que de cierta forma también era como ayudaba mucho a la economía, quizás, del lugar, ¿no? Porque creo que también a lo mejor muchos comerciantes se beneficiaban de la llegada de los braceros. Pudieron, pero también hay que recordar que muchos decían que realmente no tenían para pagar. Entonces, pero hubo algunos, los que señalaban, por ejemplo, que se ponían a comer en un puesto, que el puesto se llenaba, que era o sea, sí fue sí, efectivamente, pudo haber traído pros y contras. Uh-huh. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, más es que, pues con toda esta cuestión, el contra asumido por autoridades y parte de la sociedad es
número de gente, la cantidad de gente que llegaba y no saber qué hacer con ellos. Sí. Y lo mejor que podemos hacer con ellos es rechazarte. ¿Sabes qué, Carlos? Vete para allá. ¿Sabes qué? Vete para... O sea, con esa cuestión, o sea, con una situación así que tú dices, bueno, ¿pero por qué? No al rechazo. Pobre Carlitos, ha salido como 5 veces en 2 semanas. No puede salir, ya lo quieres mandar otra vez fuera. Sí, no, pero o sea, son estas situaciones que, insisto, no le veo mucho cambio, con lo que estamos presenciando actualmente. Y uno de los puntos que señalaba ahorita Irina era esta parte de las estos procesos humillantes en la revisión de los exámenes médicos de cuerpos. Imagina, ¿no? También son comunidades y eran personas que venían de contextos rurales en algunos casos, en varios casos, donde todavía hoy en día en esas comunidades vemos como toda esta cuestión, procesos de masculinidad bastante arraigados, y de pronto llegar a sitios donde los desnudan, donde había revisión de cavidades, que también tiene una implicación con esa violencia, a esas cuestiones identitarias, y que un bracero nos decía, bueno, la gente es que nos decían, órale canijo, y póngase en 20 uñas, quiere $, órale, agáchese para revisarlo. O sea, hasta en una cuestión de burla, de humillación, ¿no? Exacto, se daban como estos procesos, y pues realmente, insisto, esto lo que nos deja es una sensación de no hemos cambiado. Exacto. ¿Qué ibas a decir, Rosquitas? También la sangre que le sacaba, ¿no? Sí, que decía un señor, eran unas jeringotas. Un tubote, dice, decían 2 que era poquito, pero era mentira, era un tubote así. Allí, el más débil se desmayaba, decían, ¿no? ¿Y qué es lo que decía el más débil? Entonces ya vas para atrás. Cuando no tomaban en cuenta estos procesos de alimento previo, ¿no? Que también otro de los requisitos, callos en manos también, ¿no? Que decían que muchos andaban así toda la noche, todo el tallándose día, con un palo para que le salieran callos, y también a la hora de llegada enseñaran sus manos y dijeran, es de hombre trabajador, puede pasar. No, los procesos bastante... Y que son un poco como la revisión de cuerpos en la actualidad. Pero ahorita con las visas, estas visas de trabajo, me tocó en una comunidad acá en Penjamillo ver cómo estaban haciendo estas revisiones ya también de cuerpo, en el sentido de que te ponen, te paran, te toman una foto, y después la foto, tú eras un preseleccionado, no seleccionado, sí, sino había como una preselección. Entonces la foto la enviaban al contratista, y el contratista decía, bueno, o al catálogo. Tiene buena pinta, exacto, no tiene buena pinta, y te rechazaban, te aceptaban. No, toda la parte que juega el cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo, o sea, sí tiene cuerpo de persona que trabaja, y es un poco, es lo que se está dando, y es lo que nos decía una persona, por ejemplo, decía, si tú traes un corte de pelo que no le parece al contratista, no te llevas. Si traes tatuajes, menos, aretes, menos, un corte así medio moderno, pintura en el pelo, no vas. Entonces hay toda una cuestión de rechazo, e incluso, insisto, todavía una parte de revisión de cuerpos que resultan pues humillante de cierta forma, ¿no? Sí. Bueno. Y pues una de las cuestiones, yo creo que insisto, nos dio para mucho, y yo creo que una de las cuestiones vamos a seguir trabajando con este grupo. El siguiente tema vamos a tener sobre adultos mayores en la migración. Se te olvidó poner la canción, Arelito. Nada más si yo quisiera recomendar. No la pongas, pero igual si quieres comentarla. Me gustaría recomendar un texto que creo que viene mucho a lo que está relacionado con lo que hemos discutido hoy, y es un texto de este cuate que les digo, Abel Astorga Morales. Es un doctorante ahí en la UDG, y él trabaja también toda la cuestión de la bracerada y todo este rollo, y él tiene un artículo que me parece interesante porque tiene que ver con los centros de contratación, y se llama El enterrador no tiene memoria, y tiene que ver con el centro de contratación en Empalme y toda esta cuestión acerca de recuperar la memoria, ¿no?, de estos braceros con los que se entrevista, para ver el proceso que ellos pasaron al ser contratados, y que resalta mucho de lo que hemos hablado hoy en estos procesos como emocionales, físicos, y los exámenes médicos que fueron humillantes, y a los que fueron sometidos estos aspirantes. Si tienes ahí El enterrador y otras memorias, así se llama el texto. Luego, de todas formas, lo vamos a poner. Y aquí nosotros, por ejemplo, esto es parte del proyecto Experiencias Migratorias. Es una canción sobre el programa Bracero, que aquí la hizo Roscas. Tanto, bueno, lo que es la letra
música y retomando testimonios de braceros, que es con el documental que hicimos. ¿Cómo se llama? La canción se llama, ¿cómo se llama, Roscas? ¿Cómo le pusiste al final? En el cual mora su fuerza y viene de su mujer, que fue el sostén de sus muchas esperanzas. En esa canción vamos tocando muchos de los temas que aquí estuvimos abordando. Entonces, desde la parte del trabajo de la mujer, cambios en la comunidad, al interior de las familias, y pues sin más, yo creo que nos retiramos, nos despedimos con esta canción de fondo. Por ahí esperen próximamente el disco Experiencias Migratorias. Pues gracias por haber estado aquí, pudiendo haber estado allá. No. Gracias, chicos. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Saludos. Saludos, que estén bien. Bye.